bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. La autocoronación de Maduro, si uno ve en líneas generales lo que se recoge de los países de la región, es negativo. ¿Cuántos presidentes asistieron? Bueno, inclusive los que se sentían extremadamente comprometidos porque no pueden hacer más nada, mandaron al canciller. Esa es la realidad. Es decir, son la paria, son los parias en Latinoamérica. Sin dejar de mencionar, pues, que ellos están buscando asociarse con los peores criminales del planeta, con los iraníes y con otros grupos Hezbollah, con todos los grupos terroristas. Ellos poco a poco lo que han hecho es aislarse. Hoy por hoy están en Venezuela arrinconados. No serán recibidos y no fue recibido de ninguna forma, con ninguna complacencia, la autocoronación de Nicolás Maduro. Eso es cierto. Maduro en más de una ocasión las opciones ha apoyado al grupo terrorista Hezbollah son Hezbollah. básicamente las mismas, ¿no? Creo que el hecho del acto de juramentación, por decirlo así, de Maduro, que básicamente es una toma del poder de facto, no cambia mucho las opciones de la oposición, pero de alguna manera justifica, por decirlo así, las acciones que pueda tomar en un momento determinado. Yo creo que básicamente la posibilidad de poder tener una transición política en Venezuela, sabemos que Maduro ha tomado el poder por la fuerza. Depende de la presión internacional y de la presión interna, donde creo que la presión interna es más importante que la presión internacional, pero la sincronización, por decirlo así, de ambos factores es lo que puede hacer una diferencia y lo que puede permitir que efectivamente se materialice en algún momento un cambio político en el país. Sí. ¿Qué hará Donald Trump a partir del día 20? Bueno, el señor Donald Trump, en estos días, cuando detuvieron a María Corina Machado, publicó algo en las redes. Número uno, reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, reconoce el liderazgo de María Corina y habla sobre que Venezuela es un país que necesita ayuda. Es cierto, María Corina ha sido un importante líder. Eso porque ha apoyado mucho a los venezolanos. Hay un compromiso, porque ese señor lo está diciendo. O sea, él no puede decir eso. Es el tipo de patriotismo que el pueblo venezolano necesita para poder salir adelante. Además de esto, el presidente Trump está rodeado de un equipo o de algunos de las personas que lo acompañan en este gobierno. Eso lo he mencionado anteriormente. Rick Scott, Mike Waltz, Marco Rubio, son líderes políticos que desde hace años están comprometidos no solamente con la libertad de Venezuela, Nicaragua y Cuba, no. Ellos han dicho, ¿verdad? Y han promovido leyes que van en contra de Venezuela o del régimen en Venezuela, porque ellos dicen que sus alianzas son una amenaza para los Estados Unidos. Es decir, no solamente es que hay que liberar el país y que los venezolanos no tengan libertad, sino que hay una amenaza sobre los Estados Unidos mientras Venezuela siga trate de ser amigo de todos estos grupos de criminales que andan. Y no solamente de Estados Unidos, también de todos los países involucrados cercanos. Estamos hablando de no solamente un país, estamos hablando de un continente completo. 4 años. Es decir, que desde el mismo día 20, ellos tienen que tomar acción. Y yo confío en que así será. Hay entonces dos tipos de presiones, la presión internacional y la presión doméstica. ¿Cómo debería presionarse al régimen en lo doméstico para que finalmente se concrete esa transición tan alargada? Porque a nivel internacional, pues hemos visto sanciones, hemos visto declaraciones de reconocimiento a Edmundo González. Sí, a ver, lo que dice la mayoría de lo que se ha escrito sobre transiciones políticas en el mundo
empezando por el maestro Robert Dahl, que escribió ampliamente sobre transiciones políticas, pero también lo han hecho otros muchos autores. Y si agarramos, digamos, informes más recientes como los de Biden, pues una de las cosas que uno encuentra como elemento común, tanto en la teoría como en los casos más recientes, es que la protesta, la participación de la gente visibilizando su descontento en un país es un elemento fundamental de presión sobre un gobierno. Y creo que en la medida que ese descontento, que la visibilización de ese descontento se hace patente, esto termina de alguna manera modificando las posiciones de algunos otros actores. Por supuesto, genera una presión enorme sobre el gobierno, pero también genera una presión enorme sobre los mismos actores de oposición, que a veces también lamentablemente mantienen posiciones ambiguas, a veces por razones que son difíciles de entender, pero también termina generando una presión muy importante sobre otros actores e incluso sobre los actores internacionales. Entonces creo que un elemento importante aquí es que la población venezolana de alguna manera participe de manera de dejar ver su descontento y su desaprobación a lo que está sucediendo, y no permitir que una situación anómala como la que está viviendo en Venezuela termine normalizándose, que evidentemente es lo que el gobierno venezolano está tratando de hacer. Muchos han especulado que la población también sobre no se rinda en esto. Una posible amnistía. Podrán salir adelante. De hecho, lo decía el año Tienen pasado que tener fe María y Corina ser Machado en sus activos en su mensajes causa. al régimen venezolano. ¿Hay esa posibilidad de que Maduro considere dejar el poder a cambio de una amnistía y refugiarse, no lo sé, en Cuba, en una Rusia, como lo hizo quizá Bashar al-Assad? Y bueno, yo creo que digamos que en la mayoría de la oposición venezolana hay disposición a negociar. Lo que nosotros hemos visto una y otra vez es que hay disposición a negociar. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de esa disposición a negociar? Pues uno no los podría marcar con precisión porque depende de los actores que estén sentados en la mesa de negociación. Pero la realidad del asunto es que tanto el tema de las amnistías como el tema de la justicia transicional, donde prevalece la necesidad de mantener un proceso de transición en pie sobre, digamos, la justicia penal ordinaria, son temas que se han manejado y que se han barajado más de una vez en Venezuela. Entonces yo sí creo que el gobierno, mientras está en una posición de poder, tiene todas las posibilidades de negociar muchas cosas, pero esas posibilidades pueden esfumarse en el momento que el gobierno pierde la capacidad de mantener el poder, como le pasó, por ejemplo, a Fujimori en Perú. Entonces el caso es que Fujimori pudiera haber negociado casi cualquier cosa mientras tenía control del poder, pero cuando repentinamente perdió el control del poder ya no pudo negociar absolutamente más nada. Muchas personas terminan desanimándose porque hay cansancio, porque la campaña del régimen es buena, porque ellos llevan años haciendo esto y saben exactamente dónde poner el dedo, cómo poner el dedo en la llaga para que la gente se desilusione. Porque hay una... No se desanimen, amigos. Una grosería, pero no. Apoyamos a todos los venezolanos, no deben rendirse. Hay un grupo de venezolanos se logrará la causa. Normalistas, que quieren normalizar todo porque eso es lo que a ellos les conviene. Porque hay un grupo de políticos venezolanos de oposición que ellos quieren un cambio, pero el cambio que ellos quieren, no el cambio que los demás quieren, o sea, que el pueblo, que los ciudadanos necesitan. Entonces, hay una campaña que es efectiva, tenemos unos normalizadores que hacen ver que todo está bien y que quieren hacer negocios. Mira, una de las cosas más importantes que tuvo lo que publicó Trump el día 10 es que a los normalizadores se les acabó el discursito de que vamos a negociar con Trump. Quedó perfectamente claro que esa parranda de pendejos no van. Y obviamente todos los conocemos, están los alacranes y los no alacranes, chihuires, como tú lo quieras llamar, que no les interesa que haya un cambio.
Es una falta de patriotismo tremendo y una falta de amor a sus prójimos. No se depriman. No existe un régimen que le quiebre el alma a los venezolanos. Y lo vamos a lograr. Créanme que así será. Diferencia entre la presidencia de Juan Guaidó y Edmundo González. Yo veo una sola diferencia. El presidente Guaidó fue electo por la Asamblea Nacional, fue electo por una dirigencia política. Edmundo González es parte del sentimiento de los venezolanos. Fue electo de forma directa. El compromiso es totalmente diferente. Y las cosas se están haciendo totalmente diferentes. Obviamente dijimos que no, que cómo iba a ser posible, que nosotros no nos pensábamos ir sin las actas. Eso fue luego un enfrentamiento porque, bueno, gracias a Dios siguieron las órdenes que eran quedarse en el centro de votación. Cuando logramos comunicarnos con las personas que estaban afuera, ellos empezaron a exigir las actas y a exigir la impresión de las actas y llamaron al SEBIN. Cierto, se intentaron apoderar de las actas y comentar ese fraude. Porque supuestamente pero al final igual se filtró la información y todos sabemos la verdad. En el centro de votación. Al final, como sabían que éramos mayoría y que el pueblo acudió al llamado y que fueron muchos los votantes, gracias a Dios, se lograron imprimir las actas. Cuando se hace eso, lastimosamente eran las casi 11 de la noche. O sea, algo que se tenía que hacer temprano, nos cortaron la señal para no enviarlas a Caracas. Nosotros nos vamos a quedar aquí, fue lo que dijimos. Todos, hasta el OSI, estuvo de acuerdo con eso. Y bueno, se vio el miedo hasta el último momento. Hasta el último momento se vio el miedo, se vieron las miradas amenazantes que nos hacían los funcionarios, el temor. Y también me llamó mucho la atención, imagínense, una cuestión que me dijo uno de los funcionarios que estaba en el centro de votación. Él dice: ustedes no nos entienden, ustedes no saben que nosotros también tenemos familia y que si soy yo nada más el que me volteo ante las órdenes que me están dando, aquí nadie me va a llevar ni le va a llevar un plato de comida a mi familia. Yo creo que lo que ha pasado en Venezuela ha sido una prueba. Es una prueba de fuego que nos han puesto a todos los venezolanos. Y una prueba de la cual no solamente saldremos, sino que saldremos fortalecidos. No hay que rendirse. Ha sido algo en lo cual más nunca queremos ver. Muy cierto. La gente habla de Europa como el viejo continente. Y los que han ido a Europa saben cómo viven los europeos. Y si hay algo que ellos aprendieron, es a tener paz, a vivir. Y sobre todo, que exista respeto. Eso lo aprendieron después de una cruenta guerra, o dos guerras. Pero con el país de Europa nos podrá dar clases de lo que es la buena vida y de lo que es la mala vida. Pues bien, a nosotros los venezolanos nos tocó esta prueba, como le ha tocado a otros países. Claro, y a la oposición al régimen le queda la calle, en todo caso. Una calle que, sin embargo, tiene el desafío de mantenerse con el miedo que intenta hacer imperar el régimen madurista en Venezuela. En términos concretos, lo que vemos, de todas maneras, es que Maduro sigue instalado en el poder. Decía Edmundo González no se va a pensar en sus declaraciones después del 10 de enero, cuando todo el mundo esperaba que apareciera en Venezuela, que no había ido porque las condiciones no estaban dadas. Y sin embargo, ratificó que terminará juramentándose en algún momento en Venezuela, cuando dijo él, las condiciones sean óptimas. ¿Cuándo serán esas condiciones óptimas? Bueno, a ver, yo creo que el regreso de Edmundo González como presidente electo en Venezuela es un proceso que solamente es posible, o es un evento que solamente es posible si el proceso de transición inicia. Yo veo muy difícil, además creo que no es una jugada inteligente,
venir a Venezuela para ser apresado, cuando él ha demostrado que es mucho más útil fuera del país, haciendo el trabajo que seguramente por su propia experiencia diplomática sabe hacer muy bien, que es el de entrar en contactos con gobiernos extranjeros y exponer el caso venezolano en gobiernos extranjeros. Creo que ese trabajo que él está haciendo desde afuera no sería posible si él estuviera en Venezuela. Cuando nuestro libertador Simón Bolívar, en su andanza por liberar al país, a Venezuela, que tuvo que salir y entrar, no se hizo él apoyar por grupos extranjeros. Todos conocemos la historia de Francisco de Miranda. Pero no solamente eso, Bolívar liberó otras 4 naciones. Cierto. Él, venezolano, liberó a otras 4 naciones. Las independizó. ¿Es permitido o no? La historia nos dice que sí. Así que hoy en día, si yo estoy hablando y si hay mucha gente hablando de una injerencia humanitaria, porque hay un país donde hay 20 millones de personas secuestradas, donde todos los días torturan a una gran cantidad de individuos que están presos, donde además de eso, por la forma como están manejando el gobierno, 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país. ¿Existe o no existe una crisis humanitaria? Es una crisis total esto. Sencillo. Sí existe una crisis humanitaria. Solamente que hay que ponerse de acuerdo y todos los países de la región deben actuar y unirse conjuntamente con los líderes que nosotros tenemos para que se dé la injerencia humanitaria y, haciendo uso proporcional de la fuerza, como lo hizo Bolívar, retomar nuestro país. Me pregunto, ¿qué hará Tenemos Trump que utilizar la fuerza para acabar con para esa ayudar peste. a la causa de la libertad en Venezuela? En Venezuela y en Cuba, si me apura. Me pregunto, ¿Trump se entenderá con Maduro, hará negocios con él? ¿O confrontará a Maduro y hará todo cuanto pueda para derribar esa dictadura cruel? Hoy he leído un largo reportaje en Axios. Revelan que hay 2 facciones o 2 bandos en el nuevo gobierno republicano con respecto a Venezuela. Una es la facción, digamos, principista, ética, y está liderada por Marco Rubio, nada menos que el secretario de Estado de Trump. Marco Rubio no quiere que el gobierno de Trump haga negocios con Maduro. Bien por él. No quiere favorecer en modo alguno a la dictadura venezolana. Bien por él. Quiere que Trump elimine las licencias petroleras en Venezuela que permiten, por ejemplo, que Chevron opere en campos petroleros venezolanos para buen provecho financiero de la dictadura de ese país. Bien por Marco. Entonces Marco le da prioridad a la democracia, le da prioridad a los derechos humanos, no al dinero. Marco Rubio le está diciendo a Trump, confrontemos a Maduro. Es entonces la facción que propone o postula la teoría de la máxima presión contra Venezuela. Una teoría muy interesante. Una presión máxima que por supuesto excluye de momento la fuerza militar. Claro. Una invasión en Venezuela con tropas en tierra. Se evitarían bajas. No llega a tanto Marco Rubio, pero sí le propone a Trump: cancelemos las licencias petroleras, evitemos que Chevron siga operando allí, no hagamos ningún negocio, ningún acuerdo, ningún pacto con Maduro y tratemos de estrangularlo, al menos desde las sanciones petroleras. Marco Rubio entonces es el líder de esa facción principista que propone diseñar una política exterior en Venezuela subordinada a unos valores morales, por así decirlo, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
Y está muy bien que Marco Rubio defienda esa tesis. No hagamos negocios con una dictadura comunista. Porque además la tesis de Marco no se puede funda negociar en con una terroristas, verdad es cierto. irrefutable, y es que la Venezuela de Maduro constituye una amenaza seria para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque la dictadura venezolana envía toneladas de cocaína todos los años a este país, con la intención de envenenar y corromper a muchas personas que viven en este país, y con la intención, por supuesto, subalterna de ganar dinero también, ¿no? Es además una amenaza a la seguridad nacional, porque se trata, la venezolana, de una dictadura aliada con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con los terroristas de esa calaña. Por tanto, la postura de Marco Rubio, quien lidera o encabeza la posición ética principista frente a Venezuela, es la correcta. Yo lo aplaudo y creo que esa es la postura que debe prevalecer. Pero luego hay otra facción, ¿no? U otro bando. En ese otro bando claramente están los empresarios muy ricos que hacen negocios petroleros, o negocios con el asfalto, o negocios con el gas. Esos empresarios han encontrado una voz en el senador republicano Moreno, Bernie Moreno, de origen colombiano. Él, Moreno, es, digamos, la contraparte o la contrafigura de Marco Rubio. Él también es cercano a Trump, al hijo mayor de Trump, y él defiende una tesis completamente distinta de la de Marco Rubio. Él no defiende una tesis principista o ética. Él defiende una tesis, digamos, que da prioridad a los intereses económicos. Él defiende una tesis realista, por así decirlo. Esa otra facción le está diciendo a Trump: tú no eliges al líder venezolano, lo eligen los venezolanos, con trampa o sin ella. Pero, aunque no nos guste el jefe de Estado venezolano, es Maduro. No nos conviene pelearnos con él. Lamentablemente nos conviene entendernos con él. Así como nos conviene, por ejemplo, entendernos con el dictador chino o con el dictador ruso. No conviene postular en Venezuela un cambio de régimen. No. Conviene entendernos con Maduro. Le dicen a Trump gentes como Moreno, gentes como sus secretarios, algunos de sus secretarios, ¿no? De comercio, por ejemplo, o de hacienda, de finanzas, de economía, gente que ve los números y no los principios morales. Esa gente le dice a Trump: Maduro está desesperado por hacer un acuerdo contigo, Maduro hará todas las concesiones necesarias para congeniarse o congraciarse contigo. Es cuestión de no castigarlo con sanciones petroleras, es cuestión de no agitar las aguas en el tema de las licencias y Chevron, es cuestión de dejar a Chevron ahí operando en Venezuela, sacando petróleo para beneficio de lo que Maduro conviene a las y sus grandes cómplices, empresas, ¿no? A los millonarios. Y a cambio de ello exigirle a Maduro, uno, que no envíe más venezolanos a Estados Unidos sin papeles, sin documentados, y dos, que reciba a todos los venezolanos indocumentados que el gobierno de Trump pretende deportar. Esta es la otra facción. La facción, digamos, cínica, la facción, digamos, exenta o desprovista de valores éticos, de principios morales, la facción real política. Maduro es el jefe, no lo vamos a derribar, no nos conviene concentrar nuestros esfuerzos en esa causa, mejor entendernos con él. Vamos a ver cuál de las dos facciones prevalece. Yo estoy con Marco Rubio. Yo espero que Trump confronte abiertamente a Maduro.
Esperemos que lo cumpla. Pero no estoy seguro de que eso va a ocurrir. Mucho me temo que va a influir mucho en la posición de Elon Musk. Si Elon Musk le dice a Trump lo mismo que le están diciendo sus amigotes petroleros, o sea, mira, seamos realistas, Maduro está sentado allí, no lo podemos sacar, no queremos hacer una invasión militar, mejor nos entendemos con él, hacemos negocios con él, sacamos petróleo en Venezuela, no sé. Creo que Elon Musk opera de esa manera. De otro modo no se explicaría, por ejemplo, los grandes negocios que hace la China comunista, ¿no? A él no le molesta que la China comunista sea una dictadura terrible, que encarcela a disidentes, que tiene presos políticos, siempre y cuando esa dictadura le facilite sus negocios. O sea que si él se entiende, Elon Musk, con la dictadura comunista china, sospecho que también podría entenderse con la dictadura comunista venezolana. Jocelyn, eso fue todo lo que pasó Jocelyn, en el centro de votación. Sí, es importante. Sería algo muy malo que entendieran. Lo más apropiado sería erradicar a Maduro de raíz totalmente. Comprobar esas denuncias de fraude que tanto hemos escuchado estos meses por parte de los opositores a Nicolás Maduro, para constatar que el que Nicolás Maduro siga en Miraflores es un nuevo hecho que atenta contra la democracia. Para recordar que lo que pasó allí fue un fraude, para recordar que lo que está haciendo Maduro es atornillarse ilegítimamente en el poder, porque fue otro, según las actas mostradas por los opositores al madurismo, quien ganó la elección. Jocelyn, de ahí, de lo que me estás contando, hasta que decides finalmente viajar a Colombia, ¿qué pasó en ese periodo después de que te diste cuenta del fraude, de lo que tú aseguras haber visto? ¿Qué tipo de acoso recibiste? Bueno, resulta que cuando pasa todo eso, yo decido, de verdad, yo decidí llegar a mi casa, darme un baño y acostarme. Estaba muy cansada. No quería ilusionarme más. De verdad tenía mucho miedo. En la madrugada me despierto, recibo un mensaje, lo volvieron a hacer. Eso me destrozó completamente, porque una parte de mí decía, sí lo hicimos, sí se logró. Sí, o sea, tenía esa ilusión, y ver eso fue prácticamente un luto, que se sintió el silencio en las calles, se sintió ver a mis vecinos, ver a las personas que me preguntaban con esos ojos hinchados, con una mirada perdida, con unas ilusiones vacías de volver a ver a sus familiares que estaban fuera. Fue fuerte y salimos a la calle. Salimos a la calle, llegamos a la alcaldía, llegamos Imagino la impotencia que habrán sentido en ese momento, después de la emoción de saber que Maduro había perdido y sin embargo desde ese momento comenzó la cacería. Tomó el poder. Entonces yo sí creo que la venida del mundo no había mucho González que podían hacer, la verdad, a Venezuela, que llegue con militares, amenazarlos. Un evento posible, seguramente muy al inicio de un proceso de transición, pero que solamente es posible una vez que ese proceso de transición inicia. Yo no veo realista tratar de iniciar el proceso de transición democrática en Venezuela trayendo a Edmundo González sin ninguna condición al país, sencillamente para que todo termine abortado con un Edmundo González posiblemente apresado y con una población venezolana mucho más desmoralizada por esos eventos. Yo creo que aquí de lo que se trata es de que su venida y su juramentación sea un paso más dentro de un proceso de transición que no sabemos cómo va a iniciar, pero que obviamente no puede iniciar con la venida de Edmundo González si no hay condiciones para que Edmundo González pueda juramentarse en Venezuela. ¿Qué hará Donald Trump a partir del día 20? Bueno, el señor Donald Trump, en estos días, cuando detuvieron a María Corina Machado, publicó algo en las redes. Número uno, reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, reconoce el liderazgo de María Corina y habla sobre que Venezuela es un país que necesita ayuda. Eso no es poca cosa. Eso significa que ya hay un compromiso, porque ese señor lo está diciendo. O sea, él no puede decir eso.
Eso no es como Venezuela, pues, que dice una cosa y hacen otra, ¿no? Él dice una cosa y la mantiene. Además de esto, el presidente Trump está rodeado de un equipo o de algunos de las personas que lo acompañan en este gobierno. Eso lo he mencionado anteriormente. Rick Scott, Mike Waltz, Marco Rubio, son líderes políticos que desde hace años están comprometidos no solamente con la libertad de Venezuela, Nicaragua y Cuba, no. Ellos han dicho, ¿verdad? Y han promovido leyes que van en contra de Venezuela o del régimen en Venezuela, porque ellos dicen que sus alianzas son una amenaza para los Estados Unidos. Totalmente. Es decir, no solamente es que hay que liberar el país y que los venezolanos no tengan libertad, sino que hay una amenaza sobre los Estados Unidos mientras Venezuela siga trate de ser amigo de todos estos grupos de criminales que andan dispersos por el mundo. Ellos tienen solamente 4 años, porque el presidente Trump ya fue presidente por 4 años y no puede repetir sino 4 años. Es decir, que desde el mismo día 20 ellos tienen que tomar acción. Y yo confío en que así será. Desde ese momento tomaron a personas inocentes que quizás de pronto ni estaban en la manifestación, pero ellos necesitaban resultados. O sea, ellos necesitaban alguien quien entregar, porque ni siquiera pruebas tenían, porque hubieron muchos detenidos que ni estuvieron allí. Entonces, lo que hacen siempre, un chivo expiatorio. Los 28 de cada mes se hacía una manifestación, como aniversario, o no sé. Hacían una manifestación, yo siempre salí, hasta que hicieron el llamado de las actas. Mi papá me dice que tenía, o sea, que dejara eso así, o sea, que tenía miedo que me cuidara. Pero yo le dije, papá, yo también estuve afuera. Y créeme que lo que uno vive afuera no es... O sea, como dicen, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Yo tengo hijas, una de ellas con una discapacidad auditiva. Yo no quiero tener que volver a salir de mi país. Me armé de valor, salimos con las actas. Esa fue nuestra sentencia. Ver como personas cercanas, porque las personas que me tomaron las fotos son personas que me conocieron mi infancia, conocen a mi familia, me tomaron fotos. No sé desde cuándo tenían fotos, porque no lo noté desde el principio, pero sí sé que fue una que como que les llamó más la atención, y fue cuando salí con un letrero que decía fuera Maduro. O sea, y el letrero era muy explícito porque tenía un dibujo y era muy grande. Cuando decidí tomarme esa foto, o sea, ya me dijeron, mira, te están tomando fotos. Ahora ya está visto que ese proceso de esa transición sensación no de va a traición que iniciarse. habrá El sentido en régimen ese momento, se sigue sintiendo en el que personas que la vieron se crecer sigue sintiendo a gusto en Miraflores. le ¿Cómo le empezaron a quitamos tomar esa fotos. comodidad a Maduro para que él entienda que es mejor Depende también si le tomaron el fotos para poder que seguir promocionar en Miraflores el a fuera sus anchas, Maduro, para que él entienda o si le que es tomaron fotos mejor para respetar la voluntad venderla popular? Sí, bueno, eso es una Estado pregunta muy venezolano pertinente. corrupto. Yo no creo que el gobierno jamás vaya a perder el gusto por De la estar en tiranía Miraflores, del ni presidente que haya Maduro. nada que se le pueda dar a cambio que compita con lo que significa estar en Miraflores, ¿no? Yo creo que al final del día lo que sucede con los gobiernos autocráticos es que terminan estando en el poder no el tiempo que quieren, sino el tiempo que pueden. Entonces la pregunta un poco para mí sería qué condiciones harían que el gobierno no pudiera mantener el poder. Y esas condiciones en buena medida tienen que ver con la lealtad, por decirlo así, sobre todo de las instituciones en general, pero sobre todo del aparato represivo. Y lo que nosotros hemos visto en algunos países, en algunos casos incluso muy recientes, es que dadas ciertas condiciones, a veces las instituciones del país
terminan de alguna manera dejando de sostener al gobierno muchas veces por sus propias razones o porque no están dispuestas a absorber los costos que ello significa. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en el caso de Bolivia con Evo Morales cuando trató de desconocer los resultados electorales. Y vimos que el Poder Judicial se puso en contra de Evo Morales. Y vimos también que el aparato represivo en general se puso en contra de Evo Morales, o por lo menos decidió no seguir reprimiendo a la población. Casos como estos se han repetido en la historia en múltiples oportunidades. Entonces, la realidad del asunto es que los gobiernos autoritarios siempre van a querer estar en el poder y siempre van a hacer todo lo que puedan por estar en el poder, pero hay ciertos momentos donde mantener el poder se vuelve imposible. Cuando yo veo a la persona, yo lo reconozco. Decido grabarlo también. Entre muchas cosas de rabia, le dije que por qué lo hacían, que porque no tomaron, o sea, normal, me imagino que es su trabajo. Un trabajo olvidándose de que también son venezolanos, de que es el pueblo el que está sufriendo. Y que no soy yo solamente, somos muchos. Se olvida, no me tomaron en cuenta. Al contrario, un señor se ofrece a llevarme a mi casa porque le daba miedo que como estaba sola, o sea, me hicieran algo. Él me lleva a la casa y en el camino nos estaban persiguiendo. Le tomaron fotos a la camioneta. Entonces ya yo supe que no solamente era una lucha que me estaba tomando personal, o sea, defendiendo mi voto, defendiendo lo que yo vi, y que me estaba tomándome, o sea, la lucha muy en serio, y había muchas personas que no me respaldaban. Mucho se ha especulado también sobre una posible amnistía a Nicolás Maduro. De hecho, lo decía el año pasado María Corina Machado en sus mensajes al régimen venezolano. ¿Hay esa posibilidad de que Maduro considere dejar el poder a cambio de una amnistía y refugiarse, no lo sé, en Cuba, en una Rusia, como lo hizo quizá Bashar al-Assad? No debe. Y bueno, yo creo que en la mayoría de la oposición venezolana hay disposición a negociar. Lo que nosotros hemos visto una y otra vez es que hay disposición a negociar. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de esa disposición a negociar? Pues uno no los podría marcar con precisión porque depende de los actores que estén sentados en la mesa de negociación. Pero la realidad del asunto es que tanto el tema de las amnistías como el tema de la justicia transicional, donde prevalece la necesidad de mantener un proceso de transición en pie sobre, digamos, la justicia penal ordinaria, son temas que se han manejado y que se han barajado más de una vez en Venezuela. Entonces yo sí creo que el gobierno, mientras está en una posición de poder, tiene todas las posibilidades de negociar muchas cosas, pero esas posibilidades pueden esfumarse en el momento que el gobierno pierde la capacidad de mantener el poder, como le pasó, por ejemplo, a Fujimori en Perú. Entonces el caso es que Fujimori pudiera haber negociado casi cualquier cosa mientras tenía control del poder, pero cuando repentinamente perdió el control del poder ya no pudo negociar absolutamente más nada. Muchas personas terminan. Y es lo que le va a pasar a Maduro. No va a poder negociar nada. Su poder no va a poder. Porque la campaña del régimen es buena. Va a caer Maduro. Porque ellos llevan años haciendo esto y saben exactamente dónde poner el dedo, cómo poner el dedo en la llaga para que la gente se desilusione. Porque hay una... Iba a decir una grosería, pero no. Hay un grupo de venezolanos normalistas que quieren normalizar todo porque eso es lo que a ellos les conviene. Porque hay un grupo de políticos venezolanos de oposición que ellos quieren un cambio, pero el cambio que ellos quieren, no el cambio que los demás quieren, o sea, que el pueblo, que los ciudadanos necesitan. Entonces, hay una campaña que es efectiva, tenemos unos normalizadores que hacen ver que todo está bien y que quieren hacer negocios. Mira, una de las cosas más importantes que tuvo lo que publicó Trump el día 10 es que a los normalizadores se les acabó el discursito de que vamos a negociar con Trump. Quedó perfectamente claro que esa parranda de pendejos no van.
Claro que no. Y obviamente todos los conocemos, están los alacranes y los no alacranes, chihuires, como tú lo quieras llamar, que no les interesa que haya un cambio. No decaigan, no se depriman. Sean fuertes. No existe un régimen que le quiebre el alma a los venezolanos. Sean fuertes, van a lograr salir de esta. Créame que así será. Así será. Diferencia entre la presidencia de Juan Guaidó y Edmundo González. Yo veo una sola diferencia. El presidente Guaidó fue electo por la Asamblea Nacional, fue electo por una dirigencia política. Edmundo González es parte del sentimiento de los venezolanos. Los venezolanos fue lo escogieron. De forma directa. Fue democracia. El compromiso es totalmente diferente. Y las cosas se están haciendo totalmente diferentes. Entonces yo creo que los gobiernos están tratando de hacer las cosas por el lado correcto. Y yo particularmente creo que el gobierno venezolano está en problemas. Yo creo que la jugada inteligente en muchos casos es tratar de negociar antes de que el castillo de naipes se vaya al piso y no tratar de hacerlo una vez que se cayó, porque una vez que se cayó ya a nadie le interesa negociar a partir de ese momento. Bashar al-Assad podría haber negociado hace muchos años atrás, antes de que iniciara el genocidio que inició en Siria, pero una vez iniciado aquel proceso de genocidio, donde se llevó a 500.000 de personas por el medio, pues ya negociar era tremendamente difícil. Y el día que perdió el poder, por supuesto, mucho menos podía negociar, tuvo que correr al final del día, ¿no? Entonces creo que nuevamente los regímenes que han sido inteligentes en estos procesos y que han mantenido, digamos, cierto nivel de seguridad, pues han terminado negociando. No tiene perdón ni de veamos Dios, el caso de Pérez Jiménez. Bueno, Pérez Jiménez cayó y lo único que pudo negociar fue su salida en aquel momento, ¿no? Pero al final pudo salir. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de los gobiernos, cuando negocian, es cuando de alguna manera pueden mantener inclusive vida política. Cuando nos vamos a México con el PRI, por ejemplo, pudieron mantenerse activos en la política, pudieron volver a ser gobierno, pero negociaron las condiciones de su salida y lo que iba a pasar después de que un partido de oposición tomara el poder. Eso no es posible cuando un gobierno termina desplomándose y ya no tiene ninguna capacidad. Bueno, durante el periodo de sanciones, es decir, del año 2019 y se va a desplomar al el gobierno de Maduro. 2022, va a caer totalmente. No hubo ninguna exportación de crudo venezolano a los Estados Unidos porque estaba sancionada PDVSA, pero a partir de finales del año 22 y en los dos últimos años básicamente, la empresa Chevron ha sido autorizada a exportar crudo a los Estados Unidos y PDVSA le ha dado un nuevo contrato que le permite a ellos controlar el flujo de caja, pagar parte de la deuda que PDVSA tiene con ellos. Y más recientemente, la empresa Repsol de España también ha obtenido una autorización para exportar y también ha exportado a los Estados Unidos y a Europa, pero principalmente Chevron, y ya ha llegado esas exportaciones entre 260, 290 mil barriles diarios, y por eso es que Venezuela se ha transformado otra vez en un suplidor relevante de Estados Unidos. Hay que, sin embargo, acotar que Estados Unidos hoy en día es un exportador neto de petróleo, exporta más de lo que importa, o sea que Estados Unidos ya no es dependiente, digamos, de las importaciones. Ahora, ya está visto que ese proceso de transición no va a iniciar si el régimen se sigue sintiendo cómodo, se sigue sintiendo a gusto en Miraflores. ¿Cómo le quitamos esa comodidad a Maduro para que él entienda que es mejor entregar el poder que seguir en Miraflores a sus anchas? Para que él entienda que es mejor respetar la voluntad popular. Bueno, eso es una pregunta muy pertinente. Yo no creo que el gobierno jamás vaya a perder el gusto por estar en Miraflores, ni que haya nada que se le pueda dar a cambio que compita con lo que significa estar en Miraflores, ¿no? Yo creo que al final del día lo que sucede con los gobiernos autocráticos es que terminan estando en el poder no el tiempo que quieren, sino el tiempo que pueden. Entonces la pregunta un poco para mí sería, no podrán estar por mucho tiempo, van a caer muy pronto que el gobierno no pudiera mantener el poder. Y esas condiciones en buena medida tienen que ver con
la lealtad, por decirlo así, sobre todo de las instituciones en general, pero sobre todo del aparato represivo. Y lo que nosotros hemos visto en algunos países, en algunos casos incluso muy recientes, es que dadas ciertas condiciones, a veces las instituciones del país terminan de alguna manera dejando de sostener al gobierno, muchas veces por sus propias razones o porque no están dispuestas a absorber los costos que ello significa. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en el caso de Bolivia con Evo Morales cuando trató de desconocer los resultados electorales. Y vimos que el Poder Judicial se puso en contra de Evo Morales. Y vimos también que el aparato represivo en general se puso en contra de Evo Morales, o por lo menos decidió no seguir reprimiendo a la población. Casos como estos se han repetido en la historia en múltiples oportunidades. Entonces, la realidad del asunto es que los gobiernos autoritarios siempre van a querer estar en el poder y siempre van a hacer todo lo que puedan por estar en el poder, pero hay ciertos momentos donde mantener el poder se vuelve imposible. Históricamente sucede así, y eventualmente le va a suceder lo mismo al gobierno actual de Venezuela. Maduro caerá en ese momento, pero se necesita que el pueblo venezolano no se rinda. Dije, papá, yo también estuve afuera. No deben parar. Y créeme que lo que uno vive afuera no es... O sea, como dicen, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Yo tengo hijas, una de ellas con una discapacidad auditiva. Yo no quiero tener que volver a salir de mi país. Me armé de valor, salimos con las actas. Esa fue nuestra sentencia. Ver como personas cercanas, porque las personas que me tomaron las fotos son personas que me conocieron mi infancia, conocieron ese nivel de corrupción en el cual me tomaron fotos. No tienes amor ni siquiera por tu prójimo. Tenían fotos, porque no lo noté desde el principio, pero sí sé que fue una que como que les llamó más la atención, y fue cuando salí con un letrero que decía fuera Maduro. O sea, y el letrero era tuvo muy el valor de tenía hacerlo un dibujo y era muy grande. Cuando decido tomarme esa foto, mil respetos para ella. Y ya me dijeron, mira, te están tomando fotos. Y para todos los venezolanos que salen a marchar yo creo día a que día. Tenemos básicamente dos mucho escenarios respeto en que para ellos, tienen mucho coraje, mucho valor, escenario en que siguen las y cosas lograrán más o menos, cumplir con la meta que se requiere para detener obviamente al la tirano economía de no le Maduro. va a ir tan bien como le fue el año pasado, que como decíamos era una recuperación de un foso, porque después de lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela, la relación de Venezuela con el mundo se ha deteriorado mucho, y además eso ha llevado a que algunos inversionistas que estaban pensando, de la India, por ejemplo, o de Brasil, que estaban pensando en invertir en Venezuela, ahora obviamente van a ser muy cautelosos. Entonces, el escenario, digamos, base, si uno ve las proyecciones del Fondo Monetario, de la CEPAL, son que Venezuela crece alrededor del 3%, es decir, un poquito menos, la mitad del año pasado, un poquito más de la mitad. Pero si llegara a pasar que se cancelan las licencias, ya estamos hablando ahí de un crecimiento muy bajo, de entre 0 y 1%. Para el gobierno de Maduro, de que él no tiene, digamos, alternativas importantes a las inversiones, digamos, del mundo occidental. Ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes los pueden rescatar de la falta de inversión. Y quizás el único país con que ellos le han apostado que es como más neutro es la India, que le entregaron Ferrominera del Orinoco a una empresa india, pero... Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.